Hola, espero que te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que respecta a los temas de historia de México y ya poco a poco pues ya iremos concluyendo. Vamos a empezar con esta parte del Porfiriato. El Porfiriato se desarrolló después de lo que vimos de la República restaurada. En la República Restaurada habíamos mencionado que se da en 1867 cuando se da el fusilamiento de Maximiliano y es cuando pues ya llega Juárez triunfal al poder, gobierna un tiempo, fallece y quien le sigue en el poder pues ese es Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo, al reelegirse, pues desata molestias y es por eso que uno de los militares liberales más importantes de la época se levanta en armas contra él. Me estoy refiriendo a Porfirio Díaz. Se levantó en armas Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada a partir de algo que se llamó el Plan de Tuxtepec. Este documento pues terminó en un movimiento armado llamado la Revolución de Tuxtepec. Con la Revolución de Tuxtepec se dio, digamos, la llegada de Porfirio Díaz al poder. Se llena de popularidad Porfirio Díaz, convocan elecciones y Porfirio Díaz queda como el nuevo presidente. Y él va a empezar a gobernar, pues bueno, bastante tiempo, de 1877 hacia 1880. De 1880 a 1884 gobernó uno de sus amigos y ya después de 1884 hasta 1911 va a ser cuando de forma ininterrumpida gobernaría Porfirio Díaz. Una de las cosas bien importantes del porfiriato va a ser el lema orden y progreso. El lema orden y progreso se refiere a la escuela positivista eh, que estaba muy en boga en la época. Con escuela positivista me refiero a que se planteaba que todo se rigiera a través de la ciencia, a través de los principios del método científico, ¿vale? Y entonces pues todo tenía que ir hacia una sociedad industrial. Como todo en el positivismo pues tiene relación con la ciencia, pues había ciertos políticos del porfiriato que eran muy cercanos a la cúpula del régimen y asesoraban a Porfirio Díaz en muchas de sus decisiones. Apoyándose de estas ideas del positivismo, pues bueno, se les apodó los científicos. No porque fueran químicos o biólogos, sino porque pues querían hacer todo conforme a la ciencia. Era más bien un término pues peyorativo, no era despectivo, era en forma irónica, era en forma de burla, ¿va? Esta puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Quién fue el grupo cercano al régimen de Porfirio Díaz? Los científicos. ¿Cuál era la filosofía predominante en el porfiriato? El positivismo. Y en la política porfiriana, pues se caracterizó principalmente por la centralización del poder. Es decir, que todo el poder estaba concentrado en mayor medida, pues en el presidente en turno, en este momento, pues en Porfirio Díaz. En el ámbito económico, vamos a destacar pues bastantes cosas. Una de ellas es lo que se denomina relación hacendado-peón, es decir, había muchas haciendas que eran pues trabajadas por peones, quienes pues bueno llevaban jornadas larguísimas de sol a sol, pues trabajando y trabajando en la siembra y cosecha de eh, distintos elementos, ¿no? Desde maíz, desde algodón, em, también pues de cacao, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso en minas. Y en estas haciendas, pues bueno, había veces en las que pues la gente pues necesitaba comprar lo que necesitaran en su despensa y es por eso que los hacendados creaban tiendas dentro de la hacienda. Estas tiendas se llamaban tiendas de raya. Estas consistían en que, pues bueno, iba el hacendado, digo, el peón, compraba un producto y pues bueno, se le vendía. Pero el problema era que muchas veces el precio de los productos de las tiendas de raya era superior a lo que ganaban. Entonces, pues bueno, digamos, el hacendado pues les prestaba lo que consumían a cambio de que trabajaran pues la tierra.
y eso generó que se volvieran deudas impagables, que pues resultaba que en vez de que la pagara el señor, pues ahora sus hijos iban a heredar la deuda, sus nietos, etcétera, etcétera. Otra de las cosas bien características de la economía porfiriana fue la industria minera. En esta industria minera, pues bueno, se pretendía que pues se extrajeran los minerales para posicionar a México en un tope económico. Otra de las cosas importantes de la economía fue la inversión extranjera, donde pues se daban concesiones. Una concesión es un permiso que se le da a particulares para apropiarse de ciertos recursos, para aprovechar la extracción de ciertos recursos, tener ciertos permisos, ciertos privilegios, ¿vale? Y estas concesiones se daban a empresarios extranjeros, muchos de ellos, para que vinieran de acá a México e invirtieran. Es decir, empezaron a generar una industria a partir de estos privilegios que se les daba por parte del gobierno. Sin embargo, durante el régimen, pues bueno, claro que desató oposición. Dentro de la oposición del régimen podemos destacar una muy importante que era la del Círculo Liberal Ponciano Arriaga, que buscaba que todo se volviera a ser democrático y que fue ampliamente perseguido. Otra oposición al régimen fue la huelga de Cananea en el estado de Sonora, en el cual empresarios mineros protestaron porque sentían que no tenían buenas condiciones laborales y pues tenían ahí su exigencia. Pues bueno, fueron ampliamente reprimidos. También está la huelga de Río Blanco en Veracruz, que era una fábrica textilera, que también se manifestó en contra del régimen y que, pues bueno, también fueron masacrados los huelguistas. Ahora, estas dos huelgas son importantes para casi el fin del porfiriato, por eso las menciono y pueden ser preguntas de examen de, como causas de la revolución, porque van a ser motivaciones de la lucha por los derechos laborales, ¿vale? Esto es bien importante, estas dos huelgas. Eh, a partir de, digamos, medios de difusión que se hicieran para denunciar lo que consideraran incorrecto del régimen, pues surgieron estos dos periódicos, El Hijo del Aguizote y el periódico Regeneración. El periódico Regeneración que fue escrito por los hermanos Flores Magón. Es bien importante esto de El Hijo del Aguizote y Regeneración porque aquí se hacía pues precisamente esto, caricatura política, eh, crítica al régimen, denuncias de estos eventos, de los eventos donde reprimía el poder a todos los demás. Por medio de estos periódicos se llegó a saber lo de la represión a la huelga de Cananea y de Río Blanco, y medios que buscaron obviamente ser silenciados en muchos momentos. Y es por eso que ante toda esta serie de cosas, pues inicia la Revolución Mexicana. Uno de los principales antecedentes para la revolución fue una entrevista que concedió Porfirio Díaz al reportero estadounidense James Friedman. A esta entrevista se le conoce como entrevista Díaz-Friedman y se caracteriza porque Porfirio Díaz ahí propone que está dispuesto a dejar de una vez por todas el poder y que al dejar el poder, pues bueno, dejaría libre decisión para que cualquiera pueda llegar a sucederle, ¿no? El problema es que realmente Porfirio Díaz no pensaba dejarle el poder a cualquiera, sino ya tenía mentalizado a algunas personas. Y lo que va a pasar es que pues muchos políticos toman esta entrevista como en serio y se lanzan a la campaña. Entre ellos va a estar, pues bueno, el principal que va a levantar la mano, pues bueno, va a ser Francisco I. Madero. Francisco I. Madero publica esta obra que está ahí escrita, Sucesión Presidencial en 1910. Esa obra, que fue escrita en 1908, le escribe Francisco I. Madero con miras de que en 1910 van a haber nuevas elecciones y que dado la entrevista, pues bueno, él puede ser un buen postor para suceder el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Cuando están en campañas electorales, pues bueno, resulta que Díaz se retracta de lo que dijo en la entrevista a Díaz Friedman porque ve la popularidad que adquirió Francisco I. Madero y por lo tanto Madero eh, empezó a despuntar en las encuestas y todo, entonces lo que decía ese Porfirio Díaz es encarcelar a Madero
en medio de la campaña en San Luis Potosí. Y es por eso que Madero escribe un documento llamado el Plan de San Luis. Porque, bueno, lo apresan a Madero en lo que son todo el proceso electoral y gana Porfirio Díaz. Entonces Madero busca a través de ese plan el desconocimiento de de las elecciones y el levantamiento en armas contra Porfirio Díaz. Es por eso que gente se une a su llamado y se van a reunir en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí se firman se da la toma de la ciudad de forma violenta y se firman los tratados de Ciudad Juárez donde se exige el exilio de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz huye del país y surgen nuevas elecciones. Gana Francisco Madero en estas nuevas elecciones, pero pues bueno, cuando llega Madero, pues resulta que desilusiona a muchas de las personas que estaban gobernando. Digo, desilusiona a muchas de las personas que habían luchado en favor de Madero y estas personas pues deciden levantarse en armas ahora en contra del nuevo presidente. Y es por eso que pues este desacuerdo va a derivar en estos documentos. Emiliano Zapata se levanta contra Madero por medio del plan de Ayala. Pascual Orozco se levanta contra Madero por medio del plan de la empacadora. Y el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y el dirigente del Ejército Federal, era Victoriano Huerta, se reúnen y conspiran contra Madero por medio de algo llamado el Pacto de la Embajada. El Pacto de la Embajada pretendía precisamente hacer derrocar a Francisco y Madero. Y este pacto de la embajada derivó en un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Se llama Decena Trágica porque son 10 días en los cuales se dan una serie de asesinatos y masacres por todo el país. Asesinan al presidente Francisco I. Madero, asesinan al vicepresidente y entonces después se hace un reajuste del poder para que Victoriano Huerta tome la presidencia. Inicia el periodo conocido como la dictadura huertista, ¿vale? Se vuelve dictador Victoriano Huerta y empieza pues a arrestar a todos los opositores a la dictadura y empieza a enviar telegramas a los gobernadores para que reconozcan que él es el nuevo presidente. Sin embargo, al norte del país, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclama el Plan de Guadalupe y es cuando entramos a la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Revolución Constitucionalista. En este momento proclama el Plan de Guadalupe que pretendía una movilización desde el norte del país para derrocar a Victoriano Huerta. Y se le empezaron a unir desde el Plan de Guadalupe sonorenses como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta. Y también se le une, pues bueno, desde Chihuahua, Pancho Villa con su división del norte. Y todos ellos desde el norte del país, pues se dirigen hacia la capital. Por otra parte, Victoriano Huerta, pues recibió apoyo de Estados Unidos en el Pacto de la Embajada, porque Estados Unidos quería tener privilegios una vez que empezara pues el golpe de Estado y tomara la presidencia Victoriano Huerta. Sin embargo, esos privilegios nunca los sintió claros y fue por eso precisamente que se harta Estados Unidos porque siente que ha sido traicionado y por eso decide Estados Unidos invadir México en otra ocasión en una ocasión más y toma el puerto de Veracruz. Y aquí vemos una fotografía precisamente de la ocupación estadounidense en Veracruz. Las fuerzas de Pancho Villa descienden hacia Zacatecas y toman la ciudad de Zacatecas. Estas dos cosas, la invasión estadounidense y la toma de Zacatecas por Pancho Villa, hacen que Victoriano Huerta decida abandonar de una vez y por siempre el poder. Una vez pacificado esto, huye del poder Victoriano Huerta y abandonan el país las tropas estadounidenses, se reúnen en Aguascalientes todas las fuerzas revolucionarias. Y lo que pretendía la Convención de Aguascalientes era llegar a una conciliación de la paz, donde, pues bueno, todos dejaran las armas. Sin embargo, pues resulta que todos los movimientos revolucionarios tenían distintas ideas de lo que se debía de hacer con respecto a México en ese momento. Entonces, pues genera, en vez de la Convención de Aguascalientes, en vez de ser una conciliación, terminó siendo una ruptura entre Pancho Villa, entre todas las facciones revolucionarias, y se formaron dos
equipos o dos facciones. Una facción se llamó convencionistas, dirigidas en mayor parte por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ellos se llamaban convencionistas porque obedecían los ideales de la Convención de Aguascalientes. Y los otros que desobedecían, no estaban de acuerdo con los ideales de la Convención, se llamaron constitucionalistas, encargados entre a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Esta etapa de la revolución se llama guerra de facciones, que la guerra de facciones no es otra cosa más que la pelea entre ambos bandos. Los constitucionalistas afirman su alianza en los tratados de Teoloyucan y los convencionistas afirman su alianza en el pacto de Xochimilco. Y pues la guerra de facciones se caracteriza por ataques mutuos, por batalla entre todos, en fin. El gobierno constitucionalista se trasladó a Veracruz y desde allá está gobernando Venustiano Carranza. Eh, Al poco tiempo derrotan los constitucionalistas a los convencionistas y una vez que los derrotan, Venustiano Carranza concibe que el país está tan inestable y es tan complicado de gobernar que necesitan formar un nuevo Congreso Constituyente entre 1916 y 1917, al cual no podrían participar todos aquellos que pelearon contra los constitucionalistas. Es decir, los integrantes de Zapata, de Villa, jamás participarían en estos congresos constituyentes. En este Congreso Constituyente se forma la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 1917, que es de suma importancia porque es la Constitución que nos rige en la actualidad. De los artículos importantes que pueden venir en el examen de la Constitución de 1917, pues son los básicos, ¿no? Artículo tercero, educación laica y gratuita. Artículo 27 constitucional, soberanía nacional sobre la tierra y sus recursos. Artículo 123 sobre derechos laborales. Que este artículo 123 tiene su base precisamente en la injusticia que se vivió en la huelga en las huelgas de Cananea y de Río Blanco, ¿vale? De ahí precisamente se inspira el artículo 123. Termina de promulgarse la Constitución y queda como, se convocan elecciones, queda como presidente Venustiano Carranza. Y entonces Carranza, durante el poder, pues bueno, se corrompe y hace una centralización del poder. Ordenan el asesinato de Zapata y también durante el gobierno de Carranza se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es uno de los sindicatos más importantes que ha existido en el siglo XX, ¿vale? La CROM. Una vez que se van a hacer las elecciones para 1920, Venustiano Carranza, a pesar de que su aliado siempre fue Álvaro Obregón, decide no apoyarlo en su campaña electoral porque Carranza no quiere que haya más militares en el poder. Y entonces encarcela a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón escapa y es por eso que se levantan armas contra Venustiano Carranza a través del plan de Agua Prieta. El plan de Agua Prieta desconoce el gobierno, desconocimiento de quienes seguían a Álvaro Obregón, los obregonistas, al gobierno de Carranza, y pues bueno, termina pues con el asesinato de Venustiano Carranza. La muerte de Carranza en 1920 marca el fin de la revolución. Una vez que termina la revolución, empezamos con este otro periodo conocido como postrevolución o también como del caudillismo al presidencialismo. Un caudillo es un militar carismático que tiene pues un grupo de personas que le siguen, ¿vale? Y así va a empezar este periodo. Estos caudillos, estos retirados de la Revolución Mexicana, van a querer ascender al poder, pero pues bueno, cuando llegan al poder, pues bueno, poco a poco se van a moderar, van a tomar actitudes institucionales y ese va a ser el tránsito al presidencialismo, ¿vale? Donde ya se vuelven más de corte civil. Empieza el gobierno de Álvaro Obregón, no es importante la fecha, solamente la pongo para contextualizar. Álvaro Obregón gobernó entre 1920 a 1924. Su gobierno se caracterizó por el apogeo de una corriente artística vanguardista mexicana llamada muralismo. Los principales artistas del muralismo podemos destacar a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,
Siqueiros y, y José Clemente Orozco, ¿vale? Son los principales artistas del muralismo. También durante el gobierno de Obregón se da la creación de la Secretaría de Educación Pública. El primer secretario de Educación Pública fue el señor José Vasconcelos, un político muy, muy importante. La creación de la SEP puede ser pregunta de examen, ¿vale? Porque es una institución que pues hasta nuestros días se mantiene. Y también, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se dio la firma de los tratados de Bucareli, en el cual se establece que Estados Unidos reconoce a la presidencia de Álvaro Obregón, ¿vale? Y retoman las relaciones diplomáticas. Termina el gobierno de Álvaro Obregón y llega a la presidencia Plutarco Elías Calles. Con Plutarco Elías Calles se va a dar la creación del Banco de México, pregunta de examen. También se van a dar otra guerra civil, que esta guerra se conoció como las guerras cristeras. ¿Por qué se van a dar las guerras cristeras? Porque el gobierno mexicano de ese entonces interpretaba de la Constitución de 1917 que no podían celebrarse eventos religiosos fuera de los templos. Y entonces, pues todo eso de procesiones, de misas en la calle, pues bueno, estaban prohibidas. Y es entonces que la iglesia le declara la guerra al gobierno mexicano. Entonces el gobierno mexicano pues responde y empieza esta guerra civil que mancha y precisamente pues queda marcada en el gobierno de Plutarco Elías Calles, que pues bueno, estas represiones pues son ampliamente reprimidas. Álvaro Obregón, al final del gobierno de Plutarco Elías Calles, modifica la constitución para que pueda reelegirse. Triunfa en la reelección Álvaro Obregón, sin embargo, antes de que tome protesta como presidente, fue asesinado. Al asesinato de un jefe de Estado se le llama magnicidio. Ante la muerte de Obregón, deciden nombrar un presidente interino, que fue el señor Emilio Portes Gil. Y con el magnicidio de Obregón y la toma del presidente Emilio Portes Gil, inicia un periodo en la historia de México llamado Maximato. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles se le nombró jefe máximo de la revolución. Máximo de la revolución porque era el único de los principales líderes que aún sobrevivía de los revolucionarios, ¿vale? No porque fuera el más destacado. Y se caracteriza el maximato porque Plutarco Elías Calles tenía el control el jefe máximo tenía el control de los presidentes que gobiernan en este momento. Son tres, puede ser pregunta de examen. Presidente del maximato, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Para que puedas acordarte, también puedes recordar las iniciales. E de Emilio, P de Pascual, A de Abelardo. ¿Te acuerdas del acrónimo EPA? Ellos en ese orden, pues bueno, van esos presidentes. Emilio Portes Gil dio fin a la guerra cristera, se dio una solución pronta para que no llegara a haber más inestabilidad en el país y para que no hubiera más levantamientos armados, esto también es pregunta de examen, decidió como medio de pacificación la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Es decir, el PNR surge para que todas las facciones revolucionarias se reúnan en un solo partido y haya un control de ellos, es decir, la concentración de los caudillos. Emilio Portes Gil, hasta nuestros días, es el último presidente interino. Se convocan elecciones y gana el primer presidente del PNR, Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, realmente gobierna muy poco porque a él no le gustó que no tuviera el control de toda la política y por eso él renunció. Y es por eso que termina como nombrándose, el Congreso nombra a un presidente sustituto, el señor Abelardo L. Rodríguez, que fue y es el último presidente reelecto hasta nuestros días. Se convocan elecciones y llega el nuevo presidente, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas va a ser el primer presidente que ya tiene un plan un proyecto de nación fijo para los 6 años que le toca gobernar. Por eso se llama su forma de gobierno plan sexenal. El plan sexenal giraba en torno a tres cosas: la creación de ejidos,
que un ejido es una tierra comunal, es decir, una tierra que es usada por la comunidad para producir bienes. Y así entonces, pues bueno, tener riqueza, ¿va? El segundo eje del plan sexenal se concentró en el fortalecimiento y creación de sindicatos. Dos sindicatos que se crearon con el gobierno cardenista fueron la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y la Confederación Nacional Campesina, la CTM, que hasta nuestros días se mantiene y que fue un sindicato bien, bien importante que puede ser pregunta de examen, ¿vale? Y la Confederación Nacional Campesina que, pues bueno, ya se desintegró, pero bueno, surge en este momento. Em, También otro de los enfoques del plan sexenal fue el de crear una industria propia y también, pues bueno, que hubiera una educación socialista. Esa es la segunda parte. Obedeciendo a que hubiera una industria en la nación, se crea el Instituto Politécnico Nacional para que, pues bueno, haya técnicos e ingenieros que, bueno, funjan en servicio a estas nuevas instituciones modernas que quieren crearse en el México de este momento. También para que haya una identidad nacional, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, respetando, digamos, el artículo 27 constitucional que defendía la soberanía de las tierras y los derivados bueno, los recursos que se obtienen de la tierra. Se dio la expropiación petrolera a las empresas estadounidenses y europeas que tenían el control de la extracción petrolera, de crudo. Se decide expropiar esas industrias para que pasen a ser nacionales, así como la nacionalización de ferrocarriles, que antes eran de empresas privadas. También durante este momento, en oposición a muchas políticas cardenistas, se dio el surgimiento del Partido Acción Nacional, que hasta nuestros días se mantiene. Y bueno, todo esto es importante y bueno, esto es lo último y con lo que concluimos esta parte de esta sesión, que pues fue bastante rápida, pero son esencialmente estos elementos que pueden nutrirnos para las siguientes sesiones, ¿vale? Bueno, si tienes alguna duda o algún comentario, házmelo saber para que podamos resolver, ¿vale? Nos vemos.